Semana más en nuestra casa, en Canal 5 Guanacaste, nuestro espacio. Si se puede, recuerde, mi nombre es Luis Diego Dígeres. Es siempre un honor contar con su presencia, siempre trayendo temas referentes a los factores emocionales, los factores empresariales, los factores sociales y hasta los políticos, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra casa. Recuerde, semana a semana estamos aquí en nuestro espacio, si se puede. Mi persona es programador neurolingüístico, coach sexual de pareja, psicólogo clínico, gestor empresarial. Y bueno, estamos aquí para poderle ayudar e intentar comprender lo que ocurre en cada cabeza, en cada emoción, en cada mente, y ver cómo funcionamos, porque el ser humano es muy complejo y eso es lo bonito, justamente, la complejidad. Después de la pausa vamos a desarrollar el tema de hoy, que es enfocado en los miedos médicos. ¿Qué pasa cuando una persona va, no sé si le ha pasado o si es su caso, que va al hospital, tiene alguna cita, ve alguna jeringa y ya empieza con temblor o con temores? O tiene que ir a donde un odontólogo, igual siente el mismo miedo. Bueno, eso lo vamos a hablar hoy, porque es un tema que, aunque no se dice, ocurre. Pero todo eso después de la pausa. Amigos, estamos acá de regreso. Recuerde, mi nombre es Luis Diego Dígeres. Puede visitarme si gusta alguna cita con mi persona. Las citas, bueno, las tenemos presenciales y también virtuales, así que si usted nos observa de otra parte del mundo, también puede agendar una sesión con mi persona, si así lo desea. Ahorita tenemos clientes sobre todo de Sudamérica, de Bolivia, Argentina, de Colombia, que han decidido seguir este proceso de sesiones de programación neurolingüística. Y si usted está aquí en la ciudad de Liberia, en Guanacaste, puede visitarnos también de forma presencial. Solamente es de coordinar, de escribirme. Aquí abajo aparecen los contactos. Recuerde que me puede encontrar en mi página como Luis Diego Dígeres PNL, que es lo mismo, Luis Diego Dígeres Programación Neurolingüística. Hoy hablando del tema de las fobias. Las fobias son muy amplias, pero específicamente nos vamos a centrar en lo que son las fobias, en la parte de salud, en las fobias médicas. Pero bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste una fobia, porque el término fobia a veces lo confundimos con miedo. A veces le tenemos miedo a algo y decimos tengo fobia a los ratones, y tal vez no es así, tal vez es un miedo o tal vez es una ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el miedo es un estado emocional que es muy normal. Todos tenemos miedo o hemos tenido miedo a algo o incluso a alguien en algún momento de nuestra vida. La fobia ya es un miedo irracional, o sea, cuando me refiero a irracional me refiero que es más fuerte, más potente. Una persona, por ejemplo, con miedo a lo que es los ratones, con solo escuchar la palabra ratón ya está temblando, ya empieza a sudar, empieza a sentirse insegura, siente inclusive a gritar, y bueno, y verlo, imagínense, es peor para la reacción. En la vida hay muchas fobias, muchas, cualquier cantidad. Está inclusive el miedo a salir, que es otro tipo de fobia. El miedo a los animales, a ciertos lugares. O sea, hay muchas fobias. Y hay una gran parte de la población del mundo que tiene fobias. Pero ¿qué sucede? Que a veces nos da vergüenza decir, tengo una fobia, porque pensamos que la gente se va a burlar de nosotros. Y en realidad todos en algún momento hemos sentido miedo, o como les dije anteriormente, hemos tenido alguna fobia a algo, a lo que sea. Las fobias, bueno, en la programación neurolingüística han tenido un auge muy grande. De hecho, la PNL es muy famosa
por una técnica que se llama la cura rápida de fobias. ¿Cómo nació? Bueno, se dice que en los años 70, cuando nacía la PNL, estaba haciendo una película que se llamaba Tiburón. Creo que todos la hemos visto, a pesar de que es una película muy vieja, todavía la siguen programando, ¿verdad? Entonces resulta que la gente iba al cine y empezaba a ver las imágenes tan fuertes y empezaba realmente a tener pánicos, tienen que sentir ataques de pánico, de ansiedad, miedos irracionales, pesadillas, que bueno, son las características de las fobias. Y entonces el doctor Richard Bandler y el doctor John Grinder, que son los creadores de la PNL, ellos empezaron a ver de qué manera puedo hacer para que la gente deje de sentir ese miedo irracional a una película, porque al final de cuentas es una película. Entonces ellos empezaron a trabajar lo que son las fobias, pero de forma instantánea. Ellos creen, y nosotros en PNL creemos, de que si el cerebro aprendió de forma rápida algo, en un instante también puede desaprender. Por ejemplo, si usted le tiene una fobia a un caballo, ¿cómo nació? Bueno, usted llegó, se montó al caballo, el caballo lo botó y ¡boom! Nació la fobia, ¿verdad? ¿Cuánto duró en ese proceso? Minutos o segundos incluso. Entonces, si usted aprendió esa fobia de forma rápida y tal vez esa fobia ya tiene 15 años con usted, ¿por qué no la puede desaprender así de rápido? Entonces, se nace esa técnica que es la cura rápida de fobias, y en cuestión de minutos, incluso en cuestión de segundos, se llega a eliminar la fobia. De hecho, el récord mundial, el récord Guinness, está, creo que si no me equivoco, en 38 segundos eliminando una fobia, que la tiene justamente Richard Bandler, que él mismo superó su propio récord, que estaba en 45 segundos. Entonces, si bien es algo muy rápido, la PNL se caracteriza por eso, es muy famosa por la cura rápida de fobias, que dura únicamente a veces segundos, minutos, o en el peor de los casos, si es muy fuerte, unas cuantas sesiones. Pero ya no es como lo tradicional, que tenemos que pasar 20 sesiones de psicoterapia para eliminar una fobia y cuántos meses. No, a veces en cuestión de minutos o en pocas sesiones usted puede solucionar una fobia. Puede visitarme si usted padece algún tipo de fobia y va a ver cómo nota de su cambio. Imagínese su vida en este momento, cómo sería sin esa fobia, ese miedo que usted tanto le agobia. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo sentiría? ¿Qué pasaría en su vida siendo libre totalmente de esa fobia? Bueno, eso lo vemos en sesiones de PNL. Hoy nos vamos a dedicar, después de la pausa, a hablar específicamente de las fobias en la parte médica, porque ocurren esas fobias. ¿Qué podemos hacer para solucionarlas también? Porque es bueno hablar de ellas, conocerlas, pero también intentar buscar una solución, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver después de la pausa, de ese miedo irracional, esas fobias que me impide a veces llevar a mi hijo al odontólogo, porque bueno, resulta que pasa muchos niños, que el niño va de un odontólogo y siente mucho dolor al escuchar las máquinas, ver todo el impacto social, las luces, digo impacto social, ¿verdad? Me refiero a las luces, al escenario, que eso atemoriza a los niños, que pasan una noche antes sin dormir, pensando en que mañana tienen que ir a visitar el odontólogo o tienen que ir al médico a una inyección y sienten el dolor de la aguja un día antes, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ver después de la pausa. Amigos, estamos acá de regreso. Recuerde, mi nombre es Luis Diego Dígeres. Puede visitarme si gusta alguna cita con mi persona. Las citas, bueno, las tenemos presenciales y también virtuales, así que si usted nos observa de otra parte del mundo, también puede agendar una sesión con mi persona, si así lo desea.
Ahorita tenemos clientes sobre todo de Sudamérica, de Bolivia, Argentina, de Colombia, que han decidido seguir este proceso de sesiones de programación neurolingüística. Y si usted está aquí en la ciudad de Liberia, en Guanacaste, puede visitarnos también de forma presencial. Solamente es de coordinar, de escribirme, aquí abajo aparecen los contactos. Recuerde que me puede encontrar en mi página como Luis Diego Dígeres, PNL, que es lo mismo, Luis Diego Dígeres, programación neurolingüística. Hoy hablando del tema de las fobias son muy amplias, pero específicamente nos vamos a centrar en lo que son las fobias, en la parte de salud, en las fobias médicas. Pero bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste una fobia, porque el término fobia a veces lo confundimos con miedo. A veces le tenemos miedo a algo y decimos tengo fobia a los ratones, y tal vez no es así, tal vez es un miedo o tal vez es una ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el miedo es un estado emocional que es muy normal. Todos tenemos miedo o hemos tenido miedo a algo o incluso a alguien en algún momento de nuestra vida. La fobia ya es un miedo irracional, o sea, cuando me refiero a irracional me refiero que es más fuerte, más potente. Una persona, por ejemplo, con miedo a lo que es los ratones, con solo escuchar la palabra ratón ya está temblando, ya empieza a sudar, empieza a sentirse insegura, siente inclusive a gritar, y bueno, y verlo, imagínense, es peor para la reacción. En la vida hay muchas fobias, muchas, cualquier cantidad. Está inclusive el miedo a salir, que es otro tipo de fobia, el miedo a los animales, a ciertos lugares. O sea, hay muchas fobias y hay una gran parte de la población del mundo que tiene fobias. Pero ¿qué sucede? Que a veces nos da vergüenza decir tengo una fobia, porque pensamos que la gente se va a burlar de nosotros, y en realidad todos en algún momento hemos sentido miedo, o como les dije anteriormente, hemos tenido alguna fobia a algo, a lo que sea. Las fobias, bueno, en la programación neurolingüística han tenido un auge muy grande. De hecho, la PNL es muy famosa por una técnica que se llama la cura rápida de fobias. ¿Cómo nació? Bueno, se dice que en los años 70, cuando nacía la PNL, estaba haciendo una película que se llamaba Tiburón. Creo que todos la hemos visto, a pesar de que es una película muy vieja, todavía la siguen programando, ¿verdad? Entonces resulta que la gente iba al cine y empezaba a ver las imágenes tan fuertes y empezaba realmente a tener pánicos, tienen que sentir ataques de pánico, de ansiedad, miedos irracionales, pesadillas, que bueno, son unas características de las fobias. Y entonces el doctor Richard Bandler y el doctor John Grinder, que son los creadores de la PNL, ellos empezaron a ver de qué manera puedo hacer para que la gente deje de sentir ese miedo irracional a una película, porque al final de cuentas es una película. Entonces ellos empezaron a trabajar lo que son las fobias, pero de forma instantánea. Ellos creen, y nosotros en PNL creemos, de que si el cerebro aprendió de forma rápida algo, en un instante también puede desaprender. Por ejemplo, si usted le tiene una fobia a un caballo, ¿cómo nació? Bueno, usted llegó, se montó al caballo, el caballo lo botó y ¡boom!, nació la fobia, ¿verdad? ¿Cuánto duró en ese proceso? Minutos o segundos incluso. Entonces, si usted aprendió esa fobia de forma rápida, y tal vez esa fobia ya tiene 15 años con usted, ¿por qué no la puede desaprender así de rápido? Entonces, se nace esa técnica que es la cura rápida de fobias, y en cuestión de minutos, incluso en cuestión de segundos, se llega a eliminar la fobia. De hecho, el récord mundial, el récord Guinness, está, creo que, si no me equivoco, en 38 segundos eliminando una fobia, que la tiene justamente Richard Bandler, que él mismo superó su propio récord, que estaba en 45 segundos. Entonces, si bien es algo muy rápido, la PNL se caracteriza por eso. Es muy famosa por la cura rápida de fobias, que dura únicamente a veces segundos, minutos, o en el peor de los casos, si es muy fuerte, unas cuantas sesiones. Pero ya no es como lo tradicional, que tenemos que pasar 20 sesiones de psicoterapia para eliminar una fobia y cuántos meses. No, a veces en cuestión de minutos o en pocas sesiones usted puede solucionar una fobia. Puede visitarme si usted padece algún tipo de fobia y va a ver cómo nota su cambio. Imagínese su vida en este momento, cómo sería sin esa fobia, ese miedo que usted tanto le agobia. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo sentiría? ¿Qué pasaría en su vida siendo libre totalmente de esa fobia? Bueno, eso lo vemos
sesiones de PNL. Hoy nos vamos a dedicar, después de la pausa, a hablar específicamente de las fobias en la parte médica, porque ocurren esas fobias. ¿Qué podemos hacer para solucionarlas también? Porque es bueno hablar de ellas, conocerlas, pero también intentar buscarle una solución, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver después de la pausa, de ese miedo irracional, esas fobias que me impide a veces llevar a mi hijo al odontólogo, porque bueno, resulta que pasa muchos niños, que el niño va de un odontólogo y siente mucho dolor al escuchar las máquinas, ver todo el impacto social, las luces, digo impacto social, ¿verdad? Me refiero a las luces, al escenario, que eso atemoriza a los niños, que pasan una noche antes sin dormir, pensando en que mañana tienen que ir a visitar el odontólogo o tienen que ir al médico a una inyección y sienten el dolor de la aguja un día antes, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ver después de la pausa. Amigos, estamos de regreso. Recuerda, aquí semana a semana estamos en Canal 5 Guanacaste. Bueno, este programa, este espacio se llama Sí se puede, dirigido por esta persona, les digo Dígeres, pero atrás mío hay un equipo muy grande que hacen posible que estemos compartiendo. Hoy, hablando de las fobias, hablamos un poco de lo que son esos miedos, o esa diferencia entre miedos y fobias, que son muy grandes, ¿verdad? Hay fobias de diferentes tipos, por ejemplo, las personas que les da miedo volar también. Recuerdo una paciente que pasó, ella anhelaba ir a Estados Unidos el 31 de diciembre y pasó 3 años visualizando eso, pero le daba miedo montarse en un avión. Ella se imaginaba lo peor, se imaginaba la sensación de estar en un avión, y ella tenía el dinero en ese momento para ir a Estados Unidos y había ahorrado, imagínense cuánto tiempo, y pasó 3 años postergando el viaje por el miedo, o la fobia más bien, a subirse a un avión. Ella llegó y me dice, ella había llegado por una situación, después me dice, Doc, mi anhelo es ir a Estados Unidos este año, pero tengo demasiado miedo, con solo visualizarlo tengo pesadillas en la noche. Entonces empezamos a trabajar y ella, por dicha, realizó el viaje, y ahora todos los diciembre, desde esa fecha, va a Estados Unidos, a Nueva York, a celebrar el 25, el Año Nuevo. Entonces pasa ahí disfrutando ese viaje. Pero le sucede a muchas personas ese miedo, a muchos famosos inclusive. Recuerdo un jugador de la selección de Holanda, Dennis Bergkamp, que él rechazó ir a un mundial, el de Estados Unidos 94, porque tenía que irse en avión. Entonces a él le daba miedo volar y prefirió no ir al mundial por ese pánico. Imagínese usted cuántas veces esa situación que a usted le afecta lo marca tanto de por vida, que usted deja de hacer situaciones, anhelos, sueños, deja de cumplirlos por el simple miedo o la simple fobia a algo, por ese pensamiento irracional que tiene solución, porque sí hay solución. Le sucedía también mucho a la cantante Fergie, que ella le daba miedo a volar, entonces contrató un programador neurolingüístico que le eliminó esa fobia. Entonces así podemos seguir, y usted puede empezar incluso a hacer una investigación en la web de famosos que han tenido fobias y que han encontrado solución, ya sea con hipnosis, con programación neurolingüística o incluso con la misma psicoterapia. Pero el punto aquí es eso, darnos cuenta, no sentir pena por esa fobia, porque gran parte de la población padece de fobia. El problema es que no los trabajamos, y el problema es que es posible algo más grande. Recuerdo cuando yo estudiaba PNL, que llegó una muchacha, bueno, llegaron
muchachas para que elimináramos las fobias. Estamos en las clases de las fobias. Y llegó una que el entrenador nuestro, don Gustavo Odio, que aprovecho para saludarlo, a don Gustavo, un gran trainer, desde mi punto de vista, el mejor programador neurolingüístico que hay en Centroamérica. Él llegó y esta muchacha decía que ella le tenía fobia a los pelitos de los mangos, por así decirlo. Entonces imagínense que tenerle fobia al mango y a los pelitos de los mangos, o sea, hasta ese punto. Y ella no podía ir un mango, una manga, y ya empezaba a temblar. Otra nos llegó porque que tenía fobia a las alturas, porque una vez dice que estaba pequeña y los tenía hermanos hombres, nada más hermanos, y ella era la única mujer, era la menor, la subieron al zinc y la tiraron para que cayera en una piscina. Entonces desde ahí ella tiene fobia a las alturas. Don Gustavo Rajón, en cuestión de minutos le citó las fobias, pero era interesante ver cómo hay la cantidad de personas con ese tipo de fobia, muchas. O sea, y en la parte médica también, o sea, a veces vemos personas que, como decía en la pausa anterior, en el bloque anterior, que con solo imaginar que mañana tienen que tener una cita, ya sea con el médico o el odontólogo, ya están temblando. Inclusive a veces con el terapeuta también les da miedo ir a terapia, porque van a pensar que los están analizando, que los van a criticar. Entonces pasan tensos, no duermen, incluso pasan en el baño de la misma ansiedad que tienen, ¿verdad? Entonces esa parte es común. O sea, si aquí sería interesante hacerle una pregunta a todos los médicos que han tenido personas con esa fobia, ¿verdad? Nosotros pensamos que únicamente son los niños, visualizamos que son los niños los que le tienen miedo a las agujas, pero no. Las fobias a veces nacen ante un evento traumante. En este caso, si es algo médico, el evento traumático es la inyección, cuando se las pusieron cuando eran pequeños, pero ese miedo sigue, porque una vez me dolió, o la enfermera me lo puso en un lugar donde no era, entonces desde ahí me dolió mucho, y yo ya voy de nuevo a la cita años después, y voy a asumir de que me va a doler igual, aunque no me duela, pero sigo con esa creencia. Es como una memoria aprendida. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan ya, cuando tengo 20, 25 años, sigo con ese temor a las agujas, que con solo ver una, ya grito. Inclusive en la televisión, veo una, empiezo a recordar. ¿Qué es eso? Un anclaje. El anclaje, ya lo he hablado anteriormente, pero un anclaje es una conexión o un recuerdo cuando X me genera Y. Por ejemplo, los perfumes, que usted haya tenido una pareja y esta persona utiliza un perfume en particular. Pasan 10 años, usted termina con esa persona y se topa al frente suyo a otra persona que anda el mismo perfume que anduvo su antigua pareja. Entonces, ¿qué hace la mente? Empieza a asociar y a recordar a la antigua pareja. Si la relación fue buena, posiblemente le va a generar estados positivos. Si fue negativa, puede generar frustración, enojos, tristezas, todas esas emociones. Entonces sucede aquí igual. Si usted en algún momento sufrió ese dolor, puede que todavía siga sintiendo de manera irracional ese mismo estado, que va a doler igual la inyección. Igual cuando me sacaron una muela, que voy a donde el odontólogo, veo toda la aparatología, donde me dicen acuéstese, y qué sucede con ese proceso. Desde ahí ya empieza el miedo, porque el ser humano le da miedo lo que no controla. A nosotros nos da miedo lo desconocido, nos vuelve locos lo desconocido. Entonces, ¿qué sucede? Vengo, me siento en la silla, y en pronto otro la silla empieza a subir o a bajar, y ¿qué pasa? Ya no tengo control sobre eso, y eso me empieza a desesperar. Que en pronto otro me dice, abra la boca, y veo las luces que me ponen aquí al frente, y me empieza a generar ansiedad. Y si la anestesia no fue tan buena, posiblemente voy a sentir dolor. Entonces, ¿qué pasa? Ya me quedo como un trauma. En los niños, ¿cuántas veces los padres tienen que bajarle el cielo, la tierra y las nubes y todo a los niños para decirle vamos donde el odontólogo? Porque los chiquitos ya saben que van a llorar, van a patalear, les mienten, y cuando no les dicen nada a los niños a veces, y cuando los ven ya están donde el odontólogo, y los chiquitos empiezan a llorar traumados, casi que quieren salir corriendo, ¿verdad? Entonces, hasta en niños, en la etapa de las niñas, pueden hacer una fobia que lo puede acompañar por años. Pero ¿qué pasa? Tiene solución. Tiene solución. Con programación neurolingüística lo solucionamos en cuestión de tiempo. Esa es la ventaja. Lo importante aquí es reconocer la fobia, no sentir vergüenza de decirlo y empezar a buscar una solución.
porque nada hacemos a veces con reconocer un problema, pero si no buscamos la solución. Entonces es importante identificar eso y es importante empezar a saber de que si sintió miedo en algún momento, si dolió en algún momento, no tiene por qué doler esta vez, que este es un nuevo inicio. El estar como tabla rasa es una ventaja. ¿Qué es la tabla rasa? Que estoy como que si no sé nada. Y inclusive se da en varios campos. En el campo terapéutico, cuando he recibido a alumnos de psicología que llegan a mi consultorio, me piden consejos, yo les digo que consejo número 1 es, si les llega un cliente, un paciente, en el caso de ellos un paciente, en el caso mío un cliente como programador, y ya ha recibido terapia, no busquen tanta información del otro terapeuta. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a contaminar. Asuman de que este paciente es nuevo, aunque él o ella ya hayan estado con 5 profesionales anteriores. Entonces es básico eso, de que entendamos de que hagamos como tal la raza, de que tal vez en algún momento dolió, pero puede que hoy no duela, ¿verdad? Porque ese temor siempre ocurre, inclusive a veces con las pastillas, ¿verdad? A veces hasta tomarnos unas pastillas, hay personas que tienen fobia a las pastillas y no pueden tomar una pastilla, que si hacen un mundo, se imaginan, con la pastilla va acá y sienten que se van a quedar aquí pegadas y no pueden, y se van a ahogar, les va a faltar la respiración y se van a morir, porque eso es lo que hace una fobia. Una fobia hace todo trágico, y en el peor de los escenarios, ¡boom!, la muerte, y me va a doler muchísimo y todo, y cuando voy a donde el médico y me imagino ese dolor de la aguja, la inyección acá, y que no va a salir nunca, que va a ser eterno, y voy a llorar, gritar y todo, es eso. El asunto aquí es que nos visualizamos en el peor de los escenarios. Por eso es bueno que usted siempre vaya como una tabla rasa. Actualmente hay muchas modalidades de trabajo, inclusive con la misma hipnosis y con la programación neurolingüística generamos estados de anestesia. No sé si usted sabía eso. Hay estados de anestesia, por ejemplo en la hipnosis de teatro, que a veces le ponen a una persona una inyección acá, la persona ni siquiera se da cuenta que tiene la inyección. Con los mismos anclajes, como el ejemplo anterior que le puse, hay anclas positivas y negativas, con los mismos estados de anclaje, usted puede generar estados de anestesia. Usted puede anestesiar a una persona con un anclaje. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor reduce. Con las sesiones de PNL, con la relajación profunda que hacemos en PNL, del modelo Milton-Erickson, resulta que me han llegado clientes que han tenido algún dolor físico y empezamos a trabajar y el dolor desaparece. ¿Por qué? Porque eso también lo puede hacer la PNL. Entonces igual, si usted tiene ese miedo a ir a un odontólogo porque va a sentir de que la anestesia no va a servir, de que va a doler ese dolor de muela, tengo ese trauma cuando veo el montón de agujas, de inyecciones, de toda la aparatología que tiene el odontólogo, ¿qué pasa? Uno le empieza a ver como un enemigo. Pues si cambiamos el enfoque, e incluso con las sesiones de programación neurolingüística, usted puede ver el panorama distinto, incluso no sentir dolor. Yo le puedo enseñar a usted técnicas de PNL para mitigar el dolor durante la operación. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy con este tema tan interesante que son las fobias, me encanta mucho. Y bueno, estamos aquí para servirles. Mi nombre es Luis Diego Díaz, soy programador neurolingüístico, amigo suyo, y estoy para servirle. Cualquier cosa, nada más me escribe o me llama. Es un honor atenderle. Hasta luego.